Itengere María, tengeré, ya son las horas. Itengere María, tengeré, va con maña. Itengere María, tengeré, cuenta cheche. Dicen cumbre, cuenta, dicen derecho, dicen derechito. Cuenta cheche, dicen carajo, dicen cuenta cheche. Dicen derecho, dicen como muenda, dicen carajo. Dicen cuenta cheche, dicen cuenta cheche. Dicen cuenta cheche. Dicen Dicen Yopi, cuenta dicen con cheche. licencia, dicen de mamá, Wenga, dicen carajo. Estamos en presencia de las reglas concas de Palo Monte, Palo Mayombe, donde el palero realiza su ceremonia en invocación de la propia Mama Chola o Chola Wengue, como es conocida, muchos las conocen como Mariquilla Hui. Estas formas de trabajo, que datan de cientos de años, son enseñadas para conocimiento de los nuevos anguleros, ya que hemos demostrado a través del tiempo cientos de trabajos para que ustedes puedan tener una idea precisa sobre esta religión. Camina chola, camina linda, camina chola, camina linda. Yo a lo mundo caminando, camina chola, camina, camina chola, camina linda, camina chola, camina linda. Escucha mi cuento, gangulero, camina chola, camina, y camina chola, te. Son las horas, camina chola, te. Va con mi maña, camina chola, te. Va pa' Calunga, camina chola, te. Si bien estas formas primitivas que han dado mucho que decir a los conocimientos de muchos anguleros, es cierto que se han manifestado a través de los cientos de años y que esta religión, podemos decir claramente, que se mantiene hoy en día en un tabú, a pesar de todos los videos, de todas las formas de trabajo que hemos presentado. No es simplemente nada más que un poco de lo que es esta religión. Estamos en esta religión porque creemos en la vida después de la muerte, porque creemos en los espíritus, la existencia de esas formas de trabajo y la forma donde el gangulero recopila corrientes de la propia naturaleza, trabajando con los astros, con la luna, con la lemba, con el entango, con el sol, con las enqueles, con las estrellas, con el propio Anzulo, el propio Celeste. Invocamos muchos espíritus a la propia Calunga. La invocación a estos seres, de acuerdo a los convenios o tratados, por medio de trazos que van a estar plenamente en la invocación de estos espíritus. Con hierba pata de gallina, llamada quimbanza del lucero, hacemos como especie de un anillo para poner encima de la maluque, de la calabaza. Si bien podemos decir que estas formas de trabajo se remontan a cientos de años, es cierto que cuando trabajamos tenemos que recopilar, acoplar corrientes para poder desenvolver estas formas primitivas al cual muchos religiosos quieren tenerla. Es una forma primitiva que data de cientos de años y el poder de la propia naturaleza ejerce
sobre estos trabajos una gran influencia y una gran fortaleza al cual el gangulero, con su sabiduría, puede traer hacia él. Cuando trabajamos de esta manera, nos damos cuenta cómo verdaderamente trabaja esta religión. Enseñamos formas primitivas para que tener una idea positiva de lo que es estas artes y así poder pedir más desenvolvimiento o pedir que nos libre de todo lo malo o que nos quite los escollos del camino o que nos quiten esas malas lenguas que están atrás de nosotros. Ser hijo de mamá chola en el sincretismo, la caridad del cobre, es muy bueno, ya que ella nos da el amor, nos da el desenvolvimiento, el loro, y una hija de mamá chola, cualquier hombre tiene que tener cuidado con ella, porque si esa deidad se pone brava con ese hombre, le puede ir muy mal. Por eso siempre tenemos que tener cuidado con aquellas moanas o mujeres que son hijas de mamá chola. Claro que los ganguleros de Entambatilanga del tiempo Congo, conocedores de estas artes, no importa que la yayi sea hija de mamá chola, o sea hija de Siete Rayos, o sea hija de Sarabanda, porque ellos conocen las partes débiles que puede atacar en un momento determinado. Pero como es razonable, todos no conocen eso. Así que siempre, de un modo o de otro, hay que tener cuidado con aquellas moanas o yayi o mujeres que son hijas de mamá chola o son hijas de mamá umbó, que en el sincretismo también es madre de agua, la Virgen de Regla, que representa la tinaja. Estas formas que hoy en día hemos podido ver que no han sido enseñadas en otro momento, damos la oportunidad de que vean cómo es que se trabaja y hasta dónde el gangulero puede llamar esa fuerza para así poder desenvolver el trabajo que necesita. Las ofrendas pueden ser diversas: a mamá chola, la caridad del cobre, o chola huengue, como es conocida, o mariquilla hue, como otros la conocen. El, el modo que tiene el Tatiraca de trabajar se remonta a cientos de años atrás. Siempre mantenemos estas formas primitivas para poder traer a nosotros ese poder que anhelamos cuando hacemos un trabajo. Cuando se trabaja, las personas tienen que estar callados. Si usted está viendo este programa, usted debe estar callado, atendiendo, para que usted reciba esas corrientes hasta por este programa. Me hicieron una pregunta el otro día, que si los espíritus cobraban. Los espíritus no le cobran a nadie, porque los espíritus no hacen nada con el ensimbo o el dinero. Los espíritus sí pueden pedir animal, o pueden pedir vela, o pueden pedir aguardiente, o pueden pedir una ofrenda que se le haga para su desenvolvimiento, si bien espiritual o bien material, de acuerdo al trabajo y a las identidades que usted trabaje. Ahora, cuando las personas cobran, o los tatas cobran, o los brujeros cobran, cobran ellos. No existe ningún espíritu que cobre dinero a nadie. Eso para que quede claro. Pero te dicen el cuento de que
no, el muerto te está cobrando tanto. Eso es un cuento, para que ustedes lo sepan, no se dejen engañar. El que cobra es el que está haciendo el trabajo. Ese sí cobra todo lo que le da la gana. Pero verdaderamente lo que está explotando es la religión. En este mundo complicado que tiene el gangulero, cuando no se encuentra con un padre en ganga o un padrino verdadero, está constantemente envuelto en la mentira. Muchos de estos ganguleros no conocen esta religión y lo que sucede es que se ponen a inventar en ella y a crear cosas que son inciertas en esta religión. Tenemos que tener cuidado a la persona que nosotros acudimos. Si es un estafador, si es un mentiroso, si es un falsante, un fascineroso, un cuentista, un bembetero, un chismoso, un enredador. Eso no nos conviene, porque esta religión es para hombres y para mujeres, hombres verdaderos y mujeres verdaderas. No queremos estar como en otras religiones, que está el chisme, que fulano dijo, que mi hermano dijo, que el otro dijo. Esta religión no es de chisme. Esta religión es la única colindante con los abacuá de Cuba, con los obonecues. Esta religión, el brujero en Nazacó, del plante de Ñáñigo, tiene que ser palero. Esto indica de que debemos ser hombre sobre todas las cosas o mujer sobre todas las cosas. No pueden haber preferencias sexuales porque no es admitido en esta religión. Estas leyes no las pongo yo, estas leyes se las han puesto de siempre. Hemos creído muchas veces que nuestro padrino puede saber mucho, pero cuando indagamos en esta religión nos damos cuenta que nos han estado engañando y robando nuestro dinero. Eso ha traído graves consecuencias, ya que ha sido la persona engañado y si sigue en ese munanzo Congo seguirá engañado. Muchas veces, a veces es mejor ser buey suelto, no tener padrino e ir aprendiendo de lo que podemos resolver, porque en un momento determinado ese padrino muchas veces nos está, cerrando nuestros caminos. Y eso en la religión es complicado porque no te deja avanzar. Muchos quieren tener un munanzo Congo, pero deben aprender a trabajar. Si usted no conoce las reglas congas del palo mayombe, no puede estar rayando a las personas simplemente porque quiere cobrarle a la persona $1,300, $1,400 por rayarlo. O darle una enganga por $7,000 o $12,000, que es lo que están cobrando aquí en la ciudad de Nueva York. Creemos ciegamente en los espíritus, sin importar lo que nos den o nos dejen de dar, lo que nos pase o no nos pase. Por eso damos un salam aleikum a todos los tataitas, allá y en ellos, y que Sambiampungo los cutares todos un día de agüe. Que agüe son agüe y mañana son mañana. Que Congo Lango nunca tesia, y si tesia mundo cuava. Mengú, buenas noches, Mengú. Saludando ya a Iraca. Buenas noches.